Trataré de explicarles lo más claro que pueda cómo resolver una derivada por lo que es la regla del cociente. Si tengo la función f de x igual a x sobre x al cuadrado más 1, si esa es mi función, ¿cuál será la derivada de esa función? Mi f' de x, ¿cuál va a ser? Bien, para resolverlo podría ver que esto es un cociente, o sea, una fracción. En otras palabras, esta función tiene la forma de f de x sobre g de x. ¿Y cómo vamos a sacar la derivada de una función como esta? Bueno, por la regla de productos sabemos que si necesitamos sacar la derivada, vamos a hacerlo con esta notación. La derivada con respecto a x de f de x sobre g de x, por medio de la regla del cociente, diríamos que esto va a ser igual a g de x por f' de x, o sea la derivada de f de x, menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. Bien, si nosotros aplicamos esto para esta función, entonces simplemente sería cuestión de resolverlo. Diríamos entonces que nuestra f' o nuestra derivada sería igual. Como vemos, lo primero que vamos a escribir sería g de x, y nuestra g de x sería el denominador. Este denominador de aquí sería nuestra g de x, y el numerador sería nuestra f de x. Entonces, si solamente sustituimos, tendríamos que g de x es x al cuadrado más 1, y esto iría multiplicando por f' de x, o sea, por la derivada del numerador, que en este caso el numerador es x, y la derivada de este numerador x sabemos que sería 1, entonces esto por 1, ahora menos este menos que está aquí en la fórmula, f de x sería lo que tengo en el numerador, que en este caso sería x, y eso va a ir multiplicado, vamos a hacerlo así en paréntesis para que siga la misma notación, multiplicado por la derivada de g de x, o sea la derivada del denominador, de x al cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado sería 2x y la de 1 sería 0, entonces eso sería multiplicado por 2x. Todo esto sobre g de x al cuadrado. G de x es x al cuadrado más 1, entonces simplemente lo sustituimos, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora lo que me queda sería simplemente hacer trabajo algebraico para simplificar esto lo más que pueda. Entonces decimos que esto va a ser igual, si yo multiplico x al cuadrado más 1 por 1, sería lo mismo, x al cuadrado más 1. Y ahora aquí sería esto, x por 2x, y teniendo en cuenta este signo que está aquí, que me va a ser negativo el resultado, escribo el signo menos, y x por 2x sería 2x al cuadrado, todo sobre. Esto podríamos nosotros expandir ese binomio en caso de que viéramos que nos ayudaría en la simplificación. Por ejemplo, si nos ayudara a cancelar un término en el numerador. Yo eso usualmente lo hago al final, cuando ya tengo el resultado del numerador. Si veo que me podría cancelar algo, lo hago, pero usualmente siempre lo sigo arrastrando de esta manera. X al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora termino de simplificar. Y me quedaría aquí que, por ejemplo, podría simplificar este x al cuadrado con este menos 2x al cuadrado. Y eso sería menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y de ahí no creo que pueda hacer otra simplificación, entonces diría que esa es la derivada.